Bien, ahí está. Muy bien. Vamos a empezar entonces esta charla de hoy. Vamos a empezar con una oración antes. Vamos a pedirle al Señor que nos esté iluminando en este capítulo tan precioso y tan instructivo de Hechos 7. Señor, estamos delante de tu presencia, te damos gracias porque nos cuidas, porque nos libras de peligros, aun cuando suframos a causa de esta pandemia, nos libras del temor, nos das esa fuerza para salir adelante, para que nuestro cuerpo pueda mejorar, para que nuestro cuerpo pueda sanar mucho más pronto que en otras personas que sufren y que a veces quedan con secuelas, pero sabemos que podemos confiar en tu mano pródiga, en tu mano poderosa sobre nuestras vidas, que estamos seguros bajo tu manto, que estamos seguros de que puedes en todas las cosas hablarnos y darnos esa paz que necesitamos en estos días. Señor, entregamos esta charla de hoy en tu mano, que tu Espíritu Santo, así como operó en tus discípulos y apóstoles en esos tiempos, pueda operar también en nuestras vidas, que seamos llenos del Espíritu Santo, que estemos rebosando y que podamos también al abrir nuestra boca, sean palabras de vida, sean palabras de aliento, palabras que vengan desde tu misma presencia. Gracias te doy por todo lo que podemos vivir, por lo que podemos también en este día poder procesar y que nuestra mente y nuestro espíritu se prepare para recibir lo que nos has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé quién me está mandando mensajes. Mi profesora, después la tengo. Bien. Ustedes vienen hablando de los hechos del Espíritu Santo. Espérenme un cacho. Si no, no las voy a poder oír. Tenía que poner el asunto ahí. Ahí está. Claro, un silencio había tremendo. Digo, ¿qué es esto? Muy importante. Sí, porque como mi computadora no se escucha, tengo que ponerle un equipo al lado. Bien, claro. Vienen hablando entonces de los hechos del Espíritu Santo, y vienen hablando entonces de esto, y es interesante lo que pasó en la vida de Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y a veces se confunde mucho lo que es la llenura del Espíritu Santo con el tema de hablar en lengua, de danzar hasta caerse, no sé, de dar vueltas y de no sé qué cosas, ¿no? Y está lleno del Espíritu Santo. Fíjense, si nosotros vemos el ejemplo de Esteban dio defensa del Evangelio de una manera impecable, de una manera maravillosa, con un conocimiento de la historia que realmente yo creo que los que lo estaban escuchando quedaban boquiabiertos, ¿no? Por lo que él hablaba. Aparte, me gusta, antes de empezar el capítulo 7, fíjense que en el del capítulo 11, del 11 al 15, habla de lo que lo estaban culpando a él, ¿no? De qué lo estaban acusando. Entonces, había allí una tramoya entre los del Sanedrín,
incitar a la gente a mentir, a que digan que Esteban estaba blasfemando contra Moisés, que estaba blasfemando contra el mismo Dios, que estaba diciendo que Jesús dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Pero hay algo importante que dice el versículo 15, que es el último del capítulo 6, que dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. La cara nuestra, nuestro rostro es transformado, es otro rostro, brilla, se ilumina. Y entonces vamos a ver qué es lo que hace Esteban en este caso, ¿no? Empieza con la defensa y ese martirio que sufre este pobre discípulo del Señor. Él, a ver, si me acompaña la tecnología, no quiere andar. Espera. Vamos a quitar este y vamos a poner el otro. Y la tecnología nos hace esas cosas, ¿no? Uno cree que está bien y resulta que después... Bien. Ahí está. ¿Qué podemos entonces aprender de este capítulo, ¿no? Del capítulo de Esteban, de la historia de Esteban? El título de esta charla se llama ¿Es necesaria la opresión para multiplicarnos? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en este precioso capítulo. Allí vemos en los primeros versículos que Esteban comienza su defensa. ¿Ante qué pregunta? Lo estaban culpando de cosas. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, le pregunta: ¿es esto así, como se dice? Probablemente se dice que debió haber sido Caifás el que lo entrevistó, digámoslo así, que lo acusó, que es el mismo que presidió el juicio contra Jesús en Mateo 26, 57. Entonces, comienza con esta pregunta el capítulo, ¿no? ¿Es esto así? Y así comienza la defensa de Esteban a estas acusaciones. ¿Quién era este sumo sacerdote? Ya lo dije. ¿Cuáles eran estas acusaciones entonces? La blasfemia contra Moisés, la blasfemia contra el templo, y que Jesús iba a destruir este templo, y las costumbres, fíjense que en el capítulo ahí dice, y las costumbres que tienen. Ellos respetaban mucho sus costumbres, cosa que Jesús lo peleó bastante en su tiempo, porque ellos tenían ciertas tradiciones que ya no eran, digamos, de la Torá, no era la palabra que Dios les había dado, no era la ley, eran tradiciones que habían ya hecho ellos. Entonces todo se había como transformado un poco, y Jesús había peleado contra esto, y contra esto también estaba hablando Esteban. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Esteban? Esteban, lejos de autodefenderse, ¿no? De defender su postura, de decir algo de sí mismo, comienza una defensa, pero del Evangelio, ¿no? Él comienza con un panorama bíblico, un panorama del Antiguo Testamento. Se ve que tomó la materia, ¿no? En el IVA. Era un teólogo, él tenía mucho conocimiento. O la enseñó a él. Claro, ¿ves? Entonces, los miembros del Sanedrín no desconocían la historia, pero Esteban se las comienza a contar o a explicar, enfatizando ciertas cosas.
de la historia judía. Llega un momento cuando dice en algún versículo, este Moisés, fíjense, a este Moisés en el 35, a quien habían rechazado, diciendo, a este lo sacó, o sea, a este, hace un énfasis en este, en Moisés, ¿no? Fíjense, allí él en esta historia hay dos cosas presentes. Que Dios no se confinó a un lugar, como dice el primer punto allí. No sé si leyeron Hechos 7, pero comienza con la historia de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham y se le apareció, ¿no? Se le hizo una revelación. Entonces, Dios no tenía un templo, se le apareció. Tampoco los judíos tenían fíjense que tenían el hábito de rechazar a las personas que Dios les mandaba. Entonces, eso es lo que también les enfatiza en la historia que cuenta Esteban, y le enfatiza estas cosas, ¿no? Y estaba realmente interesado Esteban en defenderse a sí mismo, no. Estaba interesado en defender el Evangelio, la palabra de Dios, de una manera que ellos lo pudieran entender. Fíjense que aunque no estaba haciéndose directamente una defensa, a él mismo su defensa era efectiva, es lo que él quería decir, ¿no? Tenía un conocimiento histórico bíblico. Su discurso es un discurso de transición que prepara el camino para presentar el Evangelio a los gentiles. Entonces, ¿cuál fue el comienzo de esto? Dice Abraham, estaba allí en la Mesopotamia y se le apareció Dios, allí en una revelación, y Esteban hace correr ese hilo a través de la primera parte de su defensa, mostrando a ese Dios de Israel como un Dios peregrino, o sea, que andaba con su pueblo por donde andaba el pueblo. No estaba restringido a un lugar, ni a una cajita, ni a 4 paredes, ni a una tienda. Él iba con su pueblo a donde iba. John Stott, un autor, dice, si él tiene un hogar aquí en la tierra, es que mora con su pueblo. Eso me hace acordar al versículo ese que dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, él está presente. Bueno, esto es así. Cada creyente puede vivir dos experiencias totalmente opuestas, como dice Hechos 7, 17 al 21. Puede tener una aceptación, un reconocimiento, una fama, como la que tuvo José en su tiempo, pero puede ocurrir que tenga todo lo contrario, como ocurrió cuando se levantó un rey que no conocía la historia de José, ni lo que había hecho, ni quién era José, no tenía ni idea, ¿no? Muchos años después, y este rey fue el que esclavizó al pueblo de Israel. Entonces, la opresión que vivió Israel fue motivo de multiplicación. Eso lo vemos cuando Israel estaba en Egipto. Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían los egipcios, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que imagínense, ahí ya se nos va aclarando el panorama de la pregunta que hicimos al principio. Veamos por un momento la historia de Moisés. En el 7:22 se comienza a explicarlo, ¿no? Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios, era poderoso en palabras, dice la historia. Según el historiador Josefo, un historiador judío, él era un niño hermoso, Moisés. Debió ser muy bonito como para que
la hija del rey lo agarrara, ¿no? Lo tomara. O sea, debió ser un bebé muy hermoso. Dice que era tan bonito que cuando la nodriza lo llevaba en brazos, la gente se acercaba a mirarlo. Era un niño tan brillante que ganaba en todo, a todos los ganaba en velocidad y en ganas de aprender. Moisés creció, se convirtió en uno de los más grandes generales egipcios y él hizo una campaña, dirigió una campaña victoriosa hacia la Etiopía, donde allí se casó con la princesa del lugar. No sé si sabían este dato curioso, pero así fue. Moisés se casó con una princesa. Al considerar esto, podemos darnos cuenta de lo que dejó Moisés de lado cuando se fue al desierto, dijo William Barclay. Pero siendo un hombre tan culto y tan brillante y fuerte, ¿cómo que cuando Dios lo llama, él responde, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, dice Éxodo 4:10. Entonces vemos como algo contrario, ¿no? En una parte dice que él era poderoso en palabra, era muy estudiado, y por el otro lado él dice, soy torpe en palabras. Esto es bastante como raro, ¿no? Dato curioso. Lo que cuenta Esteban en su relato posiblemente fue sacado de la gran biblioteca de Alejandría, ¿sí? Y estos datos se perdieron cuando hubo un incendio allí en esa biblioteca. La gente estudiaba allí, pero bueno, hubo un incendio y se perdieron mucha información y muchos libros. Moisés pasó por un proceso. Moisés fue rechazado no solamente por los egipcios, sino también por su propia gente. Cuando le dijeron, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante o juez? Y vemos un paralelismo con lo que le pasó a Jesús cuando le dicen en Lucas 22, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? En Hechos 3:36 dice, así como Dios envió a Moisés como libertador, también envió a Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, en el versículo 37, vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Esto hablando de Jesucristo. Aunque sabían estas cosas, igualmente rechazaron a Jesús, ya que no creían en él. Fueron muy pocos los que creyeron en Jesús. En los versículos 42 al 44, Esteban hace referencia a un pasaje de Amós 5, 25 al 27, cuando dice estas palabras. Dios apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo. La idea aquí es importante porque habla de que Dios se aparta, los entrega a su pecado, a sus ideas. Y de esto se toma más adelante Pablo, el apóstol Pablo, para preparar su pensamiento de Romanos 1, 24 al 32, donde hace referencia a los deseos pecaminosos cuando dice que Dios los entregó a sus pasiones, a sus deseos de la carne, ¿no? Cuando habla del homosexualismo, cuando habla de todos estos pecados sexuales entre varones y mujeres, ¿no? De allí se toma entonces Pablo para preparar ese discurso.
En todo su relato, Esteban hace un énfasis en que Dios no tiene un lugar específico. Si bien vemos que en la historia de Israel hubo un rey, que fue el rey Salomón, el que hizo un templo, porque era el deseo de David. Dios, yo creo que le cumplió el deseo a David, pero no porque Dios quisiera un templo, porque quisiera habitar en un templo. Lo hizo, a veces Dios es tan bueno que cumple nuestros antojos, nuestros caprichos, para después demostrarnos algo, ¿no? Que estábamos equivocados, porque eso hace el Señor. Es como un padre con un hijo, ¿no? Sí, le das el capricho al hijo, pero para que se dé cuenta que está mal lo que está haciendo. Y eso hizo Dios con el pueblo de Israel, aunque no lo hayan entendido. Dios lo que quería mostrar era que Él es un Dios tan grande que no puede caber en un templo o en un lugar hecho por manos de hombre. Por eso es que cuando hablamos de los hechos del Espíritu Santo, hablamos de personas, del Espíritu Santo hablando, habitando y haciendo obras a través de las personas. Si nos ponemos a considerar esto, muchos cristianos a veces hacen esto de encajonar, digamos, a Dios. No tanto adorar el edificio, pero a veces yo he sido testigo de que como que santificamos un lugar del templo más que otros, ¿no? Es como que, hablamos del lugar santo, hablamos del púlpito, lugar santo, o que este lugar a la derecha es como que Dios actúa más acá y se siente el poder y no sé qué pasa. No, Dios nos muestra que no se trata de lugares. Dios es un Dios que está donde hay un corazón que le anhela, donde hay un corazón que está buscándole de una manera, digamos, sedienta, ¿no? Una manera de buscar al Señor con una ansia de tenerle y de poder disfrutar de él. La aplicación de Esteban en su acusación. En la parte final de este capítulo, Esteban hace esta acusación hacia ellos. Después de contarle la historia, ¿no? Les dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también lo hacen vosotros. O sea, así también lo hacen ustedes. Él toma el cuchillo filoso de la palabra y destroza los pecados del pueblo. O sea que él tiene una autoridad en lo que está diciendo, fíjense. Él descubre el corazón de ellos, de su amargura, de su dureza. Les dice, ustedes, así como sus padres lo hicieron, así también son ustedes. Spurgeon, este gran predicador, dijo estas palabras sobre Esteban. Él no podía haber dado ese discurso escrutador con mayor intrepidez, aun si hubiera tenido la aseguranza de que ellos le agradecerían por ello. El hecho de que su muerte era segura no tenía otro efecto en él que el de hacerlo más celoso. Fíjense lo que hacía en Esteban esto, ¿no? ¿Cuál es la reacción que tiene este concilio ante esta acusación de Esteban? ¿Se arrepintieron? No. Se enfurecieron en sus corazones, empezaron a rechinar sus dientes, ¿saben? Como quien aprieta los dientes de bronca. Así estaban ellos, actuaban con ira contra Esteban. ¿Cuál fue la ira tremenda de que los sacaron fuera de la ciudad? ¿Por qué? Porque ellos tenían la ley de que había que sacar el pecado fuera de la ciudad. Para ellos lo que estaba haciendo Esteban era pecado.
Entonces tenían que santificar a la ciudad. Entonces lo echaban fuera y lo sacaron. Lo mismo hicieron con Jesucristo, ¿no? Cuando quisieron echarlo fuera y apedrearlo. Nada más que a Jesucristo no lo pudieron tocar. Pero lo sacaron allí y allí en el 754, ¿no? Y allí ellos comenzaron a apedrearle. ¿Cuál es la reacción de Esteban? Esto es maravilloso. El ejemplo de Esteban, de la llenura del Espíritu Santo, es tremendo. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y tenía una actitud humilde, tenía esa humildad y tenía algo más, tenía visión. Fíjense que dice, veo cielos abiertos y al Hijo de Dios que está a la diestra de Dios. Estas palabras que dijo Esteban allí terminaron de ejecutar esa sentencia, porque después de esto es como que le subió más fuego a los que estaban alrededor de él y empezaron a apedrearlo. Lo apedrearon hasta morir. Pero, ¿qué hace Esteban? Él se ve apedreado, lo están hiriendo, lo están lastimando, están dejándolo sin aliento. Y él exclama, no tengas en cuenta este pecado. Le dice al Señor, no le tengas en cuenta. El amor que había en Esteban por las almas. No sé si llegásemos nosotros a tener ese valor para sufrir lo que sufrió Esteban. Ese valor para hablar como Esteban, para defender nuestra postura o defender el Evangelio. Por eso es que vemos que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de una persona. Esa paz, ese amor, esa misericordia, ese valor para hablar, esa humildad para aceptar lo que viene a su vida. Es una cosa peligrosa el ser religioso, el ser un discípulo de Cristo. Aparte de tener una verdadera relación con Dios, esto cumple con lo que dijo Jesús en este capítulo de Juan 16, del 2 al 3. Dice este capítulo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que hace un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho, y esto no se los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Dos cosas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Si vemos en la historia de la religión, vemos que hubo un tiempo de la Iglesia Católica, del tiempo de la Inquisición, cuando ellos asesinaban a la gente en el nombre de Dios. Hacían cosas horrorosas en el nombre de Dios. Por eso, este capítulo es como que nos viene a abrir un poco el panorama y nos viene a abrir la mente. Y ya lo había dicho Jesús. Vienen y van a hacer cosas en mi nombre, en el nombre de Dios, siendo que no nos conocen, ¿no? Algunas de las peores persecuciones han sido hechas por el hombre en el nombre de Dios. Estas cosas, dice la segunda parte, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús hizo bien en advertirnos, ya que es impactante que un evangelio tan glorioso sea odiado con tanta pasión.
El verdadero evangelio es odiado. Si sos un verdadero cristiano, no vas a ser amado por las masas o por el mundo. Por eso es que Jesús dice que no pertenecemos a este mundo. Somos pasajeros nada más acá. Nuestra gloria, nuestra vida está en los cielos. Dos cosas que aprender. Ya vamos en esta recta final, ¿no? La primera es la valentía de este Esteban en exponer el pecado y la verdad sobre los judíos, encima sobre el concilio, sobre sus jueces, sobre aquellos que se supone que saben. Otra cosa es su humildad al orar por ellos, aunque estaba agonizando. Pero él pone su confianza en ese futuro glorioso, porque él vio esos cielos abiertos. Él vio la gloria de Dios. ¿Qué mejor regalo antes de dejar esta vida es poder ver nuestro futuro glorioso? Después de esta, fíjense que después de esta bomba, podríamos decirlo que fue una bomba así como Hiroshima, esta bomba atómica espiritual, comienza una persecución a la iglesia tremenda. En el capítulo 8, versículo 4, dice que los esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, o sea que lejos de callar, al ser esparcidos, iban anunciando el evangelio. Todo tiene un precio. El hablar del evangelio, el poder hacer que se esparza, tuvo el precio de la muerte de Esteban. Nuestra salvación tuvo el precio de la sangre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento de la iglesia fue por martirio y por la muerte de sus discípulos y apóstoles. La dispersión fue causa de un gran crecimiento de la fe en Jesucristo, un gran crecimiento de la iglesia, y que hizo que salieran de su comodidad, de la comodidad de su ciudad, de sus hogares. Ellos tuvieron que irse, pero no callaron. Al ver el ejemplo de Esteban, ellos pudieron hablar con valentía, aunque sus vidas dependieran de si vivían o no. O sea, si hablo, estoy expuesto a morir, pero si callo, se muere mi espíritu. Así que el no tener la posibilidad de reunirnos en un lugar físico, por esta pandemia, por lo que sea, hoy es la pandemia, mañana quizás sea la persecución, no sé. Quizá puede ser un asteroide que viene, cae, no sé. ¿Quién sabe? Pero esto es una posibilidad nueva de compartir el Evangelio. Más allá de callarnos, nos sirve para buscar nuevas formas de hablar de Jesucristo, de lo que vive en nosotros, ese Espíritu Santo, que nos dé esa ayuda de tal modo de que nuestras palabras sean como palabras de fuego, hablando espiritualmente, ¿no? Esparcir el Evangelio por las redes puede ser ese paralelismo de los cristianos esparcidos por todas partes, que lejos de callar, hablaron con denuedo, con fuerza, el mensaje del Evangelio. Así que, pensando en estas palabras, ¿es necesaria la opresión para la multiplicación? Yo creo
que con este pasaje hemos podido contestar esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo contestó el pasaje o no? Pueden poner su micrófono. Creo que el pasaje ha sido claro. Creo que Esteban nos ha enseñado mucho de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Esteban era joven, pero tenía dentro suyo no solamente al Espíritu Santo, sino la palabra. Era un estudioso de la palabra, de la historia. De la historia, hoy para nosotros vendría siendo la historia del cristianismo, ¿no? Que sería bueno que podamos ver la historia del cristianismo, porque así uno ve lo que las etapas que ha pasado el cristiano. Yo tengo unos libros que habla de los generales de la fe, y son unos libros históricos de evangelistas, de predicadores, a los cuales Dios se reveló algunos de maneras especiales, por una luz de un árbol, qué sé yo, pero eran personas comunes, que tenían sus caracteres, que tenían su forma de ser, débiles algunos. Tenemos a Katherine Kuhlman, que era una mujer que era divorciada, que se volvió a casar, y se volvió a casar con uno que, ¡ay, Dios mío!, que le robó todo, la plata, de las campañas, ¿no? Esa pobre mujer, mucho Espíritu Santo tenía para las sanidades y milagros, pero para para el amor, como que el amor le nublaba la cabeza. Es una cosa que aprender, ¿no? Que eso también tiene que estar controlado por el Espíritu Santo, el amor, ¿no? Hay muchas historias que, saben que cuando yo leo ese libro, me emociona mucho, me dan unas ganas de salir, te hace como dar esa cosquillita para hablar de Jesucristo, para salir y ser un misionero. Y es bueno que podamos, es bueno que puedan estar mirando los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque eso nos hace crecer como iglesia, a ustedes como jóvenes, y que puedan tomar este ejemplo de Esteban, principalmente el que estamos viendo hoy. Esteban capaz que fue el precio que necesitaba la iglesia para esparcirse, para poder salir de esa comodidad y que el Evangelio fuera conocido en otros lugares. Por eso que dice el texto... Tomar valor, tomar la valentía fue la mecha de la dinamita, ¿no? Cuando, ahí se cumplió lo que dice Mateo 28. Sí, ¿recibiréis poder? No, no me acuerdo dónde queda. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí me seréis testigos, ¿no? Testigos. Bueno, sí. Ahí se cumplió, porque vino el Espíritu Santo sobre ellos. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y la gente salió a esparcir. ¿Es necesario entonces sufrir? Es necesario. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leía y me iba imaginando todo, ¿no? Hasta me daba bronca contra las personas. Pero me iba imaginando todo y me golpeó en la cara muy fuerte el hecho de que ellos
gritaron fuerte para no escuchar la palabra, para no escuchar la verdad, gritaban y se tapaban los oídos. Gritaban y se tapaban los oídos. Sí. Y ellos pensaban que ellos estaban haciendo bien. Ellos gritaban porque no querían escuchar la verdad. No querían escuchar la verdad, no querían escuchar la verdad. No querían escuchar la verdad. Y los que muchos, tenían más celo todavía era porque creían que estaban haciendo bien, o sea, que creían que estaban cumpliendo la ley. Y él les estaba diciendo que, claro, sus tradiciones. él les estaba hablando de la verdad, de lo que hablaba la ley también, que hablaba de Jesucristo. Dice también, cuando le habló mucho de Moisés es porque les hablaba sobre la historia y sobre lo que iba a venir y sobre los demás profetas. Pero si ustedes mataron a todos los demás profetas, les dijo, los acusó mal, y bueno, se fueron enojando cada vez más, ¿no? Hasta lo último ya gritaban para no escuchar su voz, para no escuchar la palabra de Dios. Yo creo que no querían perder el control sobre la gente, me parece, ¿no? Claro, claro. Y otra de las cosas es que habían testigos falsos. Sí. ¿No? En el capítulo 6 falsos metidos, dice sobornaron, les pagaron. Claro, claro. A testigos falsos para que dijeran esas cosas, o sea, para que transgiversaran lo que había dicho Esteban. ¿No es lo mismo que pasó con Jesús? Tal cual. Cuando estaba ante el concilio. Lo mismo hicieron con las personas que estaban ahí. Les pagaban un poco, porque había mucha pobreza, les pagaban un poco. Digan que este hombre es un blasfemo, digan que este hombre está blasfemando contra Dios. ¿Qué habrá pasado con esos testigos falsos, no? Porque fíjate que después dice que los testigos falsos hicieron esto. Lo mismo que a lo del Sanedrín. Dijeron a Pablo, no a Saulo. Tomá, le dijeron, se sacaron su ropa y se la dejaron a los pies de Pablo. O sea, qué interesante que Saulo estaba en ese lugar, era joven, y le dejaron las ropas de Esteban. Y él fue uno de los grandes apóstoles del Señor. Y luego, más tarde, ¿no? El Señor lo llamó. Y él pudo preparar esas cartas que hoy nos instruyen, en lo que es la verdadera religión, la verdadera doctrina, ¿no? Sí, es verdad. Dios puede cambiar a una persona. De hecho, lo hizo con Saulo. Pero es muy difícil. Es muy difícil que sea. Pero por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Pero acá vemos los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, uno predica la palabra. Uno no va a convertir a la persona, es el Espíritu Santo el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Pero uno tiene que estar también lleno del Espíritu Santo, compenetrado en la palabra de Dios, la palabra de Dios, no hablando de nuestra propia palabra, ni nuestra propia experiencia, a veces sirve para qué sé yo, para decir, bueno, me pasó tal cosa, podés empezar como una introducción de algo, pero si no lees la palabra de Dios, si vos no das lo que dice Dios en su palabra, si no lees un versículo de la palabra o algo que aliente a la persona que lo levante, porque lo que le va a levantar a la persona es la palabra de Dios, lo que le va a instruir a la persona. Una cosa importante, que Dios les cegó el entendimiento a los judíos. Dios les cerró los oídos a la verdad. ¿Para qué? Porque si ellos lo hubieran escuchado, si ellos hubieran aceptado a Jesucristo, nosotros, los gentiles, los que vinimos después, no hubiéramos recibido el Evangelio. Todo tiene un porqué. ¿Israel será salvada? Sí,
Israel hoy, muchos no creen en la venida de Jesucristo, que ya vino. Todavía lo esperan. Hay judíos, sí, que son mesiánicos, que ya han aceptado a Jesucristo y que han podido ser salvos. Pero si no hubiera pasado esto, si Dios no les hubiera cerrado el entendimiento en esa época, cuando Jesús, que tenía todo el poder de Dios en él, no los convenció, era porque justamente estaba cerrado su entendimiento para que no entendieran y para que nosotros, los gentiles, pudiésemos recibir. Y para eso fue igual la El gran dispersión. misterio que hablaba Pablo, ¿no? La dispersión fue para eso, Claro. para los que no eran pueblo, llegaran a ser pueblo a través de esas cosas. Así que bueno. Hermoso, No sé si chicas, hay ¿tienen alguna, para compartir ustedes qué les pareció el capítulo así, 7? no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran aportar. Bien, bien. No se queden con la mano. No, que estuvo re lindo el capítulo 7, yo lo había leído y la verdad me gustó mucho porque hablaba mucho de toda la historia, de todo lo que tuvieron que pasar, muchos, como Abraham, como Moisés, como todos, para poder llegar a un punto. Por ejemplo, Ana había puesto que había que elegir un versículo que habían visto en la semana y yo el que había elegido era Eclesiastes 3:11, que es todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, como que todo también tiene su tiempo, todo su proceso, todo para que se pueda desencadenar tales cosas. Y es verdad, si capaz que Esteban no hubiese fallecido en ese momento, nos hubiesen levantado todo y hablado. Capaz que el muchacho seguía ahí, solamente ahí en el pueblo hablando, y después no se extendía toda la palabra a todas las naciones. Así que es así, tal cual lo explicaba, me encantó. A veces uno piensa que la muerte es algo malo, pero para Dios la muerte no es algo malo. Al contrario. No, y aparte para uno es el momento, es momentáneo y después va a la eternidad, o sea, no es que... Sí, los que sufren son los que quedan, ¿no? Pero... Claro. Por eso es que Dios nos muestra estas cosas, que todo tiene un premio, ¿no? La gloria del Señor es ese premio que vamos a recibir, es esa corona en nuestra vida. Por eso que dice que no miremos las cosas de abajo, ¿no? Que no anhelemos las cosas que son del mundo, sino las cosas de arriba, que tengamos tesoros en el cielo, donde la polilla no lo come, ¿no? Donde no hay corrosión, donde todo es puro. Y eso nos enseña a poder tener esa valentía, ¿no? Y esa seguridad de que está el Espíritu Santo en nosotros y que más allá de nuestro carácter, el Señor nos puede usar. A veces nosotros mismos nos frenamos. A mí me pasa. Yo sola me freno. Pero yo sé que si Dios quiere usar nuestras vidas, Él lo va a hacer con la sencillez de lo que somos. Solo tenemos que decirle, Señor, aquí está. Por eso que me gustaba la canción que tenía puesta cuando empezó la transmisión, te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven y sopla vida en este corazón. Esa paz que da el Señor en momentos de aflicción, el gozo de esa salvación. Esa letra me emociona mucho. El otro día, el lunes que tuve el live por Instagram de adoración, yo me emocioné mucho, ¿no? Casi no podía seguir la canción, porque pensaba en eso cuando lo cantaba, ¿no?
Y bueno, me perdía en el tiempo, con la guitarra, todo, pero porque estaba pensando en la letra. Y esa letra me emocionaba y yo como que la vivía, ¿no? Y, oh, esa paz que das en quebranto y en dolor. Cierto. Es tremendo, ¿no? Poder, y pensaba igual, porque ya venía estudiando lo de Esteban, ¿no? Y pensaba en Esteban. La paz de Esteban. Sí. Bueno, nosotros estamos viendo cómo obra el Espíritu Santo, conociéndolo, ¿no? Conociendo la persona del Espíritu Santo. Qué mejor manera de conocerla que estudiar el libro de Hechos del Espíritu Santo, cómo Él obra en cada persona. Nosotros somos elegidos por Dios. Él está morando en nosotros. Y las manifestaciones del Espíritu Santo, como dice San Juan 16:13, que vos me parece que leíste algo de San Juan ahí, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, claro, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y los hará saber las cosas que habrán de venir. Mirá el montón de cosas que el Señor, por el medio del Espíritu Santo, nos enseña, hasta aún las cosas que habrán de venir, nos hace sabios, nos hace entendidos en los tiempos que estamos pasando, en los tiempos que estamos viviendo, cómo podemos enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Fíjense qué linda esta reunión, yo me acordaba de los perseguidos, cuando se fueron dispersos ya, y la persecución, cuando se juntaban, era para hablar de la palabra de Dios, para animarse en la palabra de Dios, para leer y para orar juntos. Y estamos haciendo eso ahora. Yo pienso que en otro tiempo ni siquiera hubiésemos pensado en hacer este tipo de reuniones. Y teníamos los mismos medios. Miren lo que nos quiere enseñar el Señor en este tiempo, ¿no? Que nosotros seamos sabios y entendidos y usemos estos medios de comunicación para poder bendecir, para poder engrandecer su nombre y para prepararnos para lo que viene, porque nosotros tenemos que seguir por medio de las redes sociales predicando el Evangelio. Y hay redes sociales que no nos van a dejar predicar el Evangelio. Ya está un escrito, dice que no vamos a poder compartir. Nada que diga amén, nada que diga Cristo, nada que diga, miren ustedes, ¿no? La persecución que hay hasta en las redes sociales. No sé si se enteraron, pero salió así una noticia. No, no sabía de dónde, Ana. Ahí me mandaron un link, después se los voy a mandar, se los voy a comentar. De todos modos, igual ahí agarré el link y oré sobre el link y dije, esto, Señor, en el nombre de Jesús, las cosas están en tus manos, Él tiene los tiempos en sus manos, y nosotros estamos también en sus manos. Así que, de todos modos, estuve presente diciendo, bueno, si esto va a ser así, nosotros nos vas a hacer sabios para que podamos salir por otras redes. No importa, dijo, si las hombres no hablaran, las piedras van a hablar, ¿no? Dice un versículo en la Biblia, las piedras hablarían. Por eso hay que aprovechar el momento. Este momento estamos siendo todavía libres para hacerlo por diferentes redes. Por ejemplo, a la iglesia, creo que, viste que cambiamos a YouTube. Sí. Porque en Facebook ya como que no permiten las alabanzas, no sé qué, la oración. No sé. Bueno, Facebook, WhatsApp es de Facebook, ¿no? Algo de WhatsApp decía. En WhatsApp no van a poder decir nada de lo que sí. Si vos decís amén o algo así, la cuenta te la bloquean. Amén. Si vos decís mucho amén, te bloquean. Te bloquean, sí. Así que bueno. Yo digo, bueno. Inventemos una palabra que signifique amén. Claro, bueno, que así sea. Digámosla al revés. Claro. Claro, así sea. Claro, no sé. Bueno, hay que reinventar. Eso. Saludo al Beto ahí. No saben qué inventan. Bueno, vamos a orar las unas por las otras. Tenemos en el grupo también a las chicas Calisto, y su papá está bastante mal, así que vamos a orar por ellas, vamos a orar por su papá, vamos a rogar al Señor
por la salud de nuestro hermano, Juan José, para que el Señor vaya sanando esos pulmones, vaya sanando esas vías respiratorias, que vaya sacando todo lo feo de ahí, de esas vías, y puedas aliviar este momento, ¿sí? Porque está luchándola, la está luchando. Así que, y oremos también por Mauro Lima, que es uno de los jovencitos nuestros. Él también tiene COVID y ha perdido el olfato y el gusto, así que también está en cuarentena. Oremos por ellos, oremos demos gracias porque Jenny y toda la familia están bien ahora, salvo Jere, no sé cómo estará Jere, pero y oremos por Lucía, que también. Sí, acá anda. Oremos por Lucía, ¿sí? Para que el Señor la cuide y la guarde y le saque todos estos síntomas afuera y que pronto esté recuperada. ¿Quién más tiene temas de oración?